Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Ateneo. Muchas gracias por venir esta tarde a la presentación del ciclo Palabra de Mujer, consecuencia del convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento para desarrollarlo en este año 2020. El ciclo consiste en la realización de 10 charlas, conferencias o conversaciones con 10 escritoras asturianas actuales. Con la semblanza y un somero análisis de la obra de cada escritora, publicaremos un libro que distribuiremos entre los socios y organismos oficiales. Todo será coordinado por la escritora doña Laura Castañón, que si no conocen ustedes sus libros, seguro que sí la leen en el diario El Comercio los domingos, en su espacio La Mirada Crítica, donde hace una semblanza de la personalidad y trayectoria de personas destacables de nuestra sociedad. Doña Laura Castañón nació en Reballines, Santa Cruz de Mieres, pero es gijonesa desde hace 40 años. Dirige talleres literarios y programas de animación a la lectura e imparte cursos de creación literaria, literatura y creación empresarial. Ha publicado 3 novelas y ha escrito 2 más, que aparecerán próximamente. Dirige un programa semanal en la radio del Principado y ahora tenemos el honor de que colabore en este ciclo del Ateneo. Muchas gracias, Laura, por el esfuerzo que le tiene que suponer este trabajo y nosotros nos felicitamos por poder disfrutar de su bien escribir y darnos a conocer mejor a estas escritoras asturianas contemporáneas. Laura, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, no sé si tengo... Ahora se me escucha, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias al Ateneo por confiar en mí para este trabajo, para este ciclo que a lo largo de los próximos meses va a tener el placer de presentarles a ustedes a una serie de escritoras que ahora mismo están escribiendo, están publicando y que acercaremos a través de conversaciones y que posteriormente recogeremos en un libro donde se podrá conocer más de cerca la obra y la personalidad y la biografía de esas escritoras. Una de las cosas que me pregunta la gente cuando hablamos de este ciclo, bueno, escritoras, ¿y por qué escritoras? ¿Y por qué? Bueno, pues en lo que he escrito ahora pretendo justificar de alguna forma o exponer las razones por las que creo que es necesario, a pesar de que han cambiado mucho las cosas, eso hay que decirlo, pero creo que venimos de una tradición en la que probablemente es necesario recurrir a hacer visibles a las mujeres que están escribiendo. Si yo les pidiera a ustedes que me dijeran el nombre de algún escritor asturiano, estoy segura de que en cuestión de minutos empezaría a salir aquí una lista de nombres, en muy pocos minutos. Surgiría Leopoldo Las Clarín, Jovellanos, naturalmente, Palacio Valdés, Pérez de Ayala. Y luego más recientes pues aparecería a lo mejor Joan Bello o Ricardo Menéndez Salmón. Bueno, pues saldrían muchos porque tenemos afortunadamente en Asturias una literatura una producción literaria importante. Pero si con las mismas les pido que me digan el nombre de alguna escritora asturiana, serían tantas, serían capaces de decirme tantos nombres de escritoras asturianas, más allá de las recientes, de las que están publicando ahora mismo, que afortunadamente la obra de estas escritoras es valorada, leída y reseñada. Pero nos saldrían nombres como, por ejemplo, Micaela Silva, Enriqueta García Infanzón, Ángeles Villarta, Emilia Mijares, Robustiana Armiño. Yo creo que igual no. Igual no. Otras a lo mejor nos suenan un poco más. Por ejemplo, Eva Canel igual nos suena más, porque hay una asociación de mujeres aquí en Gijón, que es la asociación de Eva Canel, entonces a lo mejor igual nos suena más. O Dolores Medio también nos sonará más. O incluso Aurora de Albornoz o María José Canellada. Pero bueno, esto no debería extrañarnos, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, forma parte de lo que viene siendo habitual en todo aquello que a lo largo de la historia ha tenido que ver con la aparición pública de mujeres en distintos ámbitos, tanto del arte como del conocimiento, y sabemos que, pues que eso es así. Es cierto que los primeros pasos en la literatura de cada territorio no se caracterizan precisamente por
porque nos hayan quedado noticias de los autores. La gran mayoría de la producción literaria, sea épica, pero sobre todo la lírica, se reduce al ámbito de lo popular y a la tradición oral. Como todos ustedes saben, la tradición oral es ese corpus de conocimiento, de creaciones, que aunque obviamente en algún momento tuvieron un autor, este quedó diluido porque al transmitirse oralmente no parecía muy oportuno ni muy necesario citarlo. Y sobre todo porque ese tipo de transmisión tiene la característica de que cada persona que cuenta o que dice o que recita una composición termina incluyendo su propio toque, convirtiéndose en coautor. Y bueno, eso tiene unas derivaciones muy curiosas que hacen que las creaciones originales se transformen hasta quedar casi irreconocibles. Un par de ejemplos, aunque no tengan que ver exactamente con escritoras, pero bueno, para hablar un poco de esto que pasa con la transmisión oral. El cuento de la Cenicienta, que ustedes conocen, todos conocen el cuento de la Cenicienta. ¿Nunca se han preguntado lo rarito que era que el zapato de Cenicienta fuera de cristal? Qué raro, ¿no? Porque no parece ni muy cómodo y aunque la chica fuera pues, muy grácil y casi etérea y demás, pues tampoco parece muy resistente un zapato de cristal. Bueno, pues el zapato de cristal, a lo mejor ustedes lo saben, tiene su origen precisamente en esto de la transmisión oral. Parece ser que hasta el siglo XVII en Francia la palabra que se utilizaba para hablar del cuero, de la piel, era ver, escrito, baile, escrito, ¿no? Como todos ustedes a lo mejor se acuerdan del francés o saben francés, recordarán que en francés hay una palabra que suena muy parecido a esa, que es ver, que es la que significa cristal o vidrio. Total, que la gente contaba que Cenicienta había perdido un zapato de ver, es decir, de cuero, pero esa palabra empezó a quedar en desuso y fue transformándose en la cabeza de la gente que lo recibía en ver de vidrio, hasta que Perrault, cuando recogió los cuentos, pues ya lo recogió como de cristal y vidrio, bueno, y así se quedó el zapato de cristal de toda la vida. Hay otro ejemplo también, otra cosa. Yo tengo la sensación de que me voy a hacer muy pesada, o sea que, no sé, calculé el tiempo, pero me parece que va a ser mucho tiempo, Entonces, bueno, otro ejemplo rapidito, eso de, hay un romance que dice, mira Nero de Tarpeya a Roma como se ardía. Bueno, continúa el tema, ¿no? Bueno, pues ese romance, la gente fue traduciéndolo poco a poco en su cabeza, porque lo de mira Nero, como no sabían que se refería a mira Nerón, desde Tarpeya, desde el mundo de Tarpeya, habla del incendio de Roma, pero bueno, como le sonaba un poco raro, pues le sonaba mejor lo de marinero de Tarpeya. Con lo cual quedó, lo de que era mira Nero de Tarpeya, Roma como se ardía, quedó convertido en marinero de Tarpeya, a Roma como se hundía, que no tiene ningún sentido tampoco, pero por lo menos las palabras parecían más fáciles de entender. Bueno, toda esta discusión viene a cuento para decir que la literatura de una lengua, por razones obvias, es de carácter oral. En sus inicios, ¿no? Y ni siquiera se puede estar seguro de que se pueda atribuir a una zona en concreto, a una región, porque luego están los traslados, pues el Camino de Santiago, que llevaba romances de un sitio a otro, los traslados gremiales, las historias que se trasladan por transhumancias. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que las historias pasen de un sitio a otro y que no haya algo específico del todo de un lugar. Bueno, luego volvemos sobre esto. En todas las literaturas de las distintas lenguas y culturas del mundo hay un momento en que, por la propia evolución, por la creación y el perfeccionamiento del lenguaje escrito y sobre todo por los instrumentos que se utilizan, la piedra, el barro, la cera, el papel y demás, se pasa a una literatura escrita. No se abandona la oralidad, pero esta queda relegada a un papel mucho más secundario. Si antes la palabra, la narración, tenía la finalidad de explicar lo inexplicable, de pronto, a medida que los conocimientos científicos suplen la concepción un poco mágica de la existencia, lo que eran mitos pasan a tener una finalidad de entretenimiento, de diversión, de pura estética. Y lo escrito adquiere un rasgo de seriedad y sobre todo de prestigio en detrimento de la literatura oral, que queda relegada a lo folclórico. De aquí en adelante, la historia de las literaturas de las diferentes lenguas, de forma sistemática, como en el resto de los ámbitos de la sociedad, comienzan a estar capitalizadas por hombres. No es nada raro y lo sabemos, y también en Asturias, como vamos a ver. Pero bueno, antes solo una puntualización muy rápida, bueno,
porque me apetece decirlo. Resulta que la primera referencia literaria escrita que existe, estamos hablando de hace 5.000 años, se debe a una mujer. Parece raro, pero es así. Que sepamos, es la primera persona que después de escribir algo, pues decide firmarlo y decir que eso lo escribió ella. Hasta ese momento no existía ningún interés por la reivindicación de la autoría, sobre todo por lo que hablábamos de las composiciones que formaban parte del conocimiento popular. Pero bueno, esta mujer se llamaba Eneduana y era hija del rey Sargón I de Acadia y, que, por cierto, fue el primero de la historia en crear un imperio. O sea y una de las ciudades más importantes de ese imperio era Ur, y esta Eneduana pues, fue la suma sacerdotisa de esa ciudad y tal que escribió un himno a la diosa Inanna, y es lo primero que hay, de lo que hay constancia escrita, que curiosamente por parte de una mujer. Pero mira por dónde, resulta que la primera novela que se considera como tal, hay otras, en Grecia hay algunas otras que se consideran también, pero están incompletas, no han llegado completas. La primera es la historia de Genji Monogatari, que está escrita hace más de 1000 años por una mujer, curiosamente. Y esa mujer era Murasaki Shikibu, que era de la realeza, formaba parte de la corte de la emperatriz a finales del siglo X, y es considerada la autora, no porque la haya firmado, porque no es que la haya firmado, pero como escribía un diario también, y en ese diario iba contando cosas relacionadas con la novela que estaba escribiendo, con esa historia que estaba escribiendo, pues sabemos que es la autora y que es una mujer. En la historia suele considerarse que los orígenes de la literatura, específicamente entendida como tal, se asocian a la creación de la universidad, que sabéis que se inauguró en 1608, y lógicamente sirvió de elemento dinamizador de toda la sociedad asturiana, porque hasta ese momento, pues bueno, la cultura se cocía mayormente en los monasterios, ¿no? En el interior de los monasterios. Con la existencia con la creación de la universidad, se dinamizó mucho la sociedad, y además los jóvenes pudieron quedarse aquí a sacar sus títulos universitarios, no tenían que trasladarse a Salamanca ni a otros sitios, ¿no? También hay que añadir que en esa época justamente también se establece el primer impresor en Oviedo, con lo cual eso facilita las cosas para la literatura escrita, y bueno, pues eso, antes de la figura de Valdesalas, que fue obispo de Oviedo en 1534, antes de eso estuvo la figura de Valdesalas, que puso, bueno, llevó a cabo una serie de obras muy implicadas con la cultura, que desembocaron justamente en la universidad. Tenía una sombra este hombre, y es que era inquisidor general, pero bueno, gracias a Hollywood ya aprendimos aquello de nobodies perfect, y entonces ya sabemos que, bueno, lo dejamos ahí. Él hizo muchas cosas, aunque fuera inquisidor general. Podemos considerar a Bances Candamo, el más ilustre de aquellos primeros orígenes asturianos. Voy a ir diciendo algunos nombres, porque es que estoy viendo que tengo muchas... Esto se va a hacer largo. Podemos hablar de Francisco Bernardo de Quirós, Diego Suárez Corbín, que por cierto era de Urbiés, de Turón, y tuvo una vida llena de aventuras, y fue como Cervantes, soldado y escritor. Bueno, se van sucediendo nombres que prácticamente son desconocidos, hasta que llegamos a Jovellanos y a Feijóo, que ahí, bueno, pues la literatura asturiana se dio el do de pecho con los ilustrados, y ya al llegar al siglo XIX sobresalen nombres más conocidos, ya más leídos por todos nosotros. Campoamor, por ejemplo. Campoamor, por ejemplo, que es de estos que quedan ahí, que hay gente que todavía se sabe de memoria el romance del Tren Expreso. Y Leopoldo Alas Clarín, Armando Palacio Valdés, Alfredo García de Flor, que fue periodista aquí en Gijón, Melquiades Álvarez y Juan Vázquez de Mella. Nos movemos en eso, en una zona ya de nombres conocidos: Alfonso Camín, más tarde Ramón Pérez de Ayala, Juan Uría Riu, Juan Antonio Cabezas, y eso desemboca en los autores del exilio como Celso Amieva, Alejandro Casona, y otros ya mucho más recientes, entre comillas, como José García Nieto, Carlos Busoño, Manuel Pilares, Ángel González, Luciano Castañón, Antonio Gamoneda, Julián Ayesta, José Antonio Masses, Luis Fernández Roces, Mariano Antolín Rato, Juan Cueto, Juan José Plans, y luego ya los más
recientes, Fulgencio Argüelles, Ricardo Méndez Salmón, Ignacio del Valle, José Luis Piquero, Aurelio González Zobies, Maxi Rodríguez, José Abello, Miguel Rojo, una nómina larguísima, pero no hay nada raro en este repaso. Bueno, he hecho un poco de trampa, es verdad, ¿eh? No hay mujeres, hay una ausencia clamorosa de mujeres. He hecho un poco de trampa, pero las he omitido deliberadamente, pero eran muy pocas las que aparecen cuando se hace una antología de los escritores asturianos. Podría haber citado, porque sí, a Josefa Jovellanos, a Dolores Medio, tal vez a Aurora de Albornoz, y a lo mejor entre las más recientes aparecería Sara Suárez Solís, aparecería Carmen Gómez Ojea, María Teresa Álvarez, Ángeles Caso, y algunas más que ustedes seguro que pueden citar. Pero resulta curioso que cuando hablamos de siglos pasados, la figura de la mujer está totalmente desaparecida. Y es curioso porque, ¿saben qué? Las había. Había mujeres que escribieron y que publicaron y se hicieron hueco entre los lectores, pero a la hora de ser recogidas en estudios y antologías, bueno, por esas cosas que pasan, quedaron relegadas y su obra reducida, cuando no al silencio, a una simple mención, y de la mayoría de ellas no conocemos ni el nombre, y a veces conocemos el nombre, pero la obra pues apenas ha llegado. Tengo una reseña de unas cuantas, quiero hacerlo rapidito porque yo creo que me estoy pasando, creo que si lo hago todo me voy a pasar de tiempo, pero bueno, voy a reseñar mínimamente, aunque sea con sus nombres, simplemente algunas, empezando desde las más antiguas. En ese sentido, bueno, tenemos que empezar por Josefa Jovellanos, porque estamos en Jovellanos, sabéis que era la hermana de Gaspar Melchor. Josefa Pepa Largandona, cualquiera de sus nombres la conocían. Lo de Largandona era porque se casó con Domingo González de Largandona. Vivió en Madrid como anfitriona de la intelectualidad cortesana, tuvo 3 hijas que se murieron de niñas y su marido también murió cuando ella tenía solo 28 años. Total, que ya a los 48 años ingresó en un monasterio y ahí se dedicó, por resumirlo, se dedicó a escribir y escribía en asturiano. Por cierto, las cartas que escribía su hermano, las escribían los dos en asturiano, básicamente por si alguien interceptaba aquellas cartas que incluso hablando en seudónimos, quiero decir, utilizaban seudónimos para referirse a las personas a las que se referían. Micaela Silva, que nació en Oviedo en 1809, era hija de un comisario que se había destacado en la guerra de la independencia, y cuando terminó la guerra Micaela se trasladó con su familia a Barcelona. No sé si podéis dar Madrid, Barcelona. De ahí volvió a Madrid y ahí accedió a la educación, aprendió idiomas. Esta era muy curiosa porque era Micaela Silva, pero firmaba con el seudónimo Camila de Avilés. Camila Avilés, que si os dais cuenta, juega con las letras y es Micaela Silva, es Camila Avilés jugando con las letras, ¿no? Dejó editados 2 volúmenes de producción poética y bueno, pues colaboró mucho en revistas. Emilia Mijares del Real, que era obetense, y bueno, adoptó lo del Real. Mijares era suyo, pero del Real era apellido de su marido. Tuvo dos hijas y tras nacer las 2 niñas, la familia se fue a vivir, qué casualidad, a Madrid, por motivos políticos, y allí pues consiguió un considerable prestigio. Antonia Cortés. Esta tiene menor consideración literaria porque su obra se reduce a un romancero de Covadonga. Nació en Cangas de Onís, era poeta y benefactora en general, y ya os digo, su obra se reduce pues, a un romancero de Covadonga. Eva Canel tiene una biografía curiosa. Nació en Coaña en 1857, era hija de un médico, que ese médico, su padre, falleció en un naufragio, y entonces, ¿a dónde creéis que se trasladó con su madre? A Madrid. A los 15 años ella estaba trabajando en el teatro y conoció a un chaval y se casó con él muy joven. Llevó una vida de actriz relacionada mucho con el teatro. Bueno, tiene una vida muy aventurera porque estuvo por Sudamérica. Primero simpatizaba con las ideas republicanas del marido, pero con el tiempo se volvió muy conservadora y demás.
bueno, tiene mucha obra publicada y fijó su residencia en Buenos Aires y finalmente, bueno, después de muchos avatares, porque os digo que tiene una vida muy azarosa, acabó muriéndose en Cuba y en la pobreza, además. Robustiana Armiño, esta me gusta mucho porque era autodidacta y aprendió por sí misma. Esta era gijonesa, ¿eh? De hecho, creo que hay una calle que se llama Robustiana Armiño. Esta por sí misma aprendió varios idiomas y empezó a escribir desde adolescente y publicaba mucho en prensa. Se considera una mujer periodista, vamos, una de las mujeres periodistas. Naturalmente, aunque estaba aquí, tenía mucha relación con gente de fuera de Asturias, con Madrid, con Carolina Coronado concretamente. Tiene publicada bastante obra y tuvo, bueno, pues no sé si deciros ya que ella y su marido en 1859 se marcharon a Madrid. Es así. La vida de esto suele ser de esta manera. Tiene publicada una novela que se llama Dramas de la Costa, que se publicó por entregas en la Ilustración gallega y asturiana y que transcurre entre Albandi y Candás. De esto hay una edición crítica moderna, o sea, quiero decir, esta se puede incluso encontrar. María Balbín fue maestra de primera enseñanza y esta ocupación estuvo siempre, desgraciadamente para la literatura asturiana, estuvo por delante de su pasión de escritora, porque era una persona que escribía muy bien y nos queda un poco de ella, nos queda una cosa que se llama Añoranzas, que es una prosa publicada en 1930 y una antología de versos. Enriqueta González Rubín, que era de Ribadesella, escribía sobre todo poemas. Eugenia Astur, que era el seudónimo de Enriqueta García Infanzón, que era de Tineo, nació en 1888. Esta procedía de una familia así de la hidalguía así rural y siempre desde muy joven había escrito crónicas, artículos periodísticos y demás. Os habréis dado cuenta de una cosa, y es que la mayor parte de las mujeres que estoy citando, su forma de canalizar lo que escribían era mucho con las colaboraciones en prensa, o sea, en las revistas, en los periódicos de la época. Teresa Fernández Getino, que era de Pola de Lena, esta se marchó a vivir a Cuba. Y María Alfaro también, que era gijonesa, que se fue a México y a Nueva York. Y esta fue traductora al castellano de la obra lírica de Lord Byron, por ejemplo, ¿no? He incluido a Rosario Acuña, porque aunque no era asturiana, pues bueno, tenemos la cosa de que tenemos la casa suya ahí y tenemos la cosa de que pasó los últimos años de su vida aquí. Sabéis que era una mujer muy peculiar y bueno, y su biografía muy interesante, su empeño en que su obra de teatro, el Padre Juan, se representara con todos los problemas que le causó y su propia personalidad y además es una escritora muy atractiva. María Josefa Canellada era de Infiesto, era romanista, dialectóloga, folclorista y narradora. Esta es una erudita absoluta de la lengua y de la lengua castellana y de la lengua asturiana. Y no os lo vais a creer, pero se trasladó muy joven a Madrid y estudió bachillerato en el Instituto de San Isidro y luego estudió filosofía y tuvo entre sus profesores, así como entre otros, pues mira, a Tomás Navarro Tomás, a Pedro Salinas, a Rafael Lapesa, a Américo Castro y a Ramón Menéndez Pidal. O sea, con eso, simplemente con haber tenido el privilegio de haber tenido a esos profesores, ya os podéis imaginar que algo bueno pudo hacer con ello. Sus trabajos de investigación son muy interesantes. Dolores Medio es una de mis favoritas, ya es más reciente, nació en 1911, estudió magisterio, lo sabéis, yo creo que conocéis todos su biografía, la conocéis a ella. Consiguió el premio Nadal en 1952 con nosotros los Rivero. Y bueno, tiene una biografía de esta. Un día vamos a dedicar a hablar de una serie de escritoras más en concreto del siglo, digamos de las más recientes, ¿no?
y vamos a hablar un día con calma de Dolores Medio. Aurora de Albornoz, pues bueno, de Aurora de Albornoz, otra de esas personas imprescindibles, escritora, poeta, crítica literaria, profesora, ensayista, era de Luarca, y bueno, tuvo que exiliarse, y bueno, en fin, vamos a detenernos aquí en este paseo por los nombres y circunstancias de algunas mujeres escritoras asturianas que tenemos más alejadas en el tiempo y por lo tanto conocemos menos. Ya sé que esto pudo pareceros exhaustivo, pues no lo es, en serio. Simplemente un apunte, un intento de visualizar lo que generalmente es invisible. La evidencia de que desde siempre las mujeres en todas las culturas, y en la nuestra también, han tenido un papel muy importante en la creación literaria, aunque no lo sepamos. Un apunte numérico, aunque os hayan parecido muchas, leídas así. Cuando pensaba en qué les iba a contar a ustedes hoy, revisé el libro de la magnífica María Elvira Muñiz, a quien sin duda muchos de ustedes recuerdan, seguro. Una de esas mujeres que son un lujo para la ciudad, en su condición de profesora, de erudita, de conocedora de la literatura, de conversadora. Su historia de la literatura asturiana, que publicó en 1978, bueno, hablamos hasta 1978, hace referencia a un total de 248 escritores asturianos. De esos, hay solamente 19 mujeres. Me molesté en contarlos, de esos 200. Y claro, puedes decir, bueno, es curioso, pero no es que María Elvira Muñiz haya eludido consciente o inconscientemente la mención de mujeres escritoras, porque desde luego no es en absoluto sospechosa. Es que sencillamente son muy pocas las mujeres de las que ha quedado constancia, que no quiere decir que no existieran, de las que ha quedado constancia. Y desde luego casi seguro que todo ello tiene, por razones que tienen poco que ver con lo literario, no porque fueran peores, sino porque, bueno, pues por razones extraliterarias. Vamos con alguna cifra más, que, bueno, el premio Nobel, por ejemplo, antes os decía eso, 248 escritores asturianos citados, de esos 19, bueno, el premio Nobel. El primer premio Nobel de literatura se concedió en 1901. Hagan cuentas de cuántos llevamos desde 1901. De todos esos, mujeres hay 16. 16 mujeres que parecen haber sido merecedoras de tal galardón. Pero no solo es eso, el premio Cervantes. Llevamos 46 ediciones, de las cuales solo 6 mujeres han sido merecedoras, lo han recibido. Bueno, la proporción esta es un poco mejor, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un premio reciente, que lleva desde el año 76, o sea, quiero decir, se supone que ya está en tiempos de una mayor sensibilidad, ¿no? Sensibilidad con la cosa de la igualdad. Cuando les mencionaba las circunstancias biográficas de muchas de estas mujeres escritoras asturianas de hace tiempo, tal vez han reparado, ya se lo he hecho yo notar, en un pequeño detalle, bueno, aparte de que todas se iban fuera, ¿no? La mayoría de ellas procedían de un ambiente social, familiar y económico, si no privilegiados, sí, digamos, de posibles. Es difícil encontrar a una mujer pobre, campesina, porque las condiciones económicas y sociales, pues, suponen que, bueno, que las posibilidades de desarrollo cultural se reducen. Cierto que a medida que nos acercamos a nuestros días, esas circunstancias cambian y nos encontramos con mujeres como la poeta Ana de Valle, que por cierto no la he citado, pero es otra que procedía de una familia trabajadora, la propia Dolores Medio, que se vio obligada desde muy joven a trabajar para ayudar a su familia. Lo que os decía, ese pequeño detalle que la mayoría de ellas vivió la gran parte de su vida fuera de Asturias e incluso fuera de España. Esto vendría a corroborar las dificultades para tener una actividad literaria cultural en ámbitos cerrados. La Sociedad de Clarín, en La Regenta, es un buen ejemplo de ello. Hay un artículo de José Manuel González de Herrán que escarba en esta situación, en la consideración que tenían las mujeres escritoras y como se recoge en esa novela de Clarín, y este hombre en el artículo cita concretamente este momento, que leo textualmente, que dice, cuando doña Anuncia, ¿os acordáis que era la tía de Ana Ozores, ¿no? Topó en la mesilla de noche de Ana con un cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que si hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Entonces, un poco más adelante, en la misma Regenta, en la misma novela, ese descubrimiento que tiene la tía de Ana Ozores se comenta entre varias personas, ¿no? Y la secuencia es esta.
El marqués de Vegallana, a quien sus viajes daban fama de instruido, declaró que los versos eran libres. Doña Anuncia se volvía loca de ira. Con que indecentes, libres, ¿quién lo dijera? O sea, unos versos libres. Dice, no, Anuncita, no te alteres. Libres quiere decir blancos, que no tienen consonantes. Cosas que tú no entiendes. Por lo demás, los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. Lo mismo opinó el varón Tronado, que había vivido en Madrid, mantenido por una poetisa traductora de folletines. El señor Ripamilán, canónigo, dijo que los versos eran regulares, acaso buenos, pero de una escuela romántico-religiosa que a él le empalagaba. Son imitaciones de Lamartine, de estilo pseudoclásico. No me gustan, aunque demuestran gran habilidad enanita. Además, las mujeres deben ocuparse en más dulces tareas. Las musas no escriben, inspiran. Bueno, parece claro que la existencia de esos 4 principios que señala Marina Mayoral y que a lo largo de la historia han pesado sobre las mujeres y de alguna forma son responsables de que en el canon literario la ausencia de autoras sea clamorosa. Esos 4 principios son: la vida intelectual es algo que perjudica moralmente a la mujer. La vida intelectual es incompatible con la naturaleza femenina. La mujer es por naturaleza dulce, sumisa y modesta. Por tanto, lo que escriba ha de responder a este carácter. Y luego ya el final, que me encanta, que es: la mujer intelectual carece de atractivo. Estos 4 principios, bueno, aunque ahora nos parezcan eso, estaban como muy presentes a lo largo de los siglos. Bueno, vamos al principio, aquello que comentábamos acerca de la tradición oral. Gran parte de lo que somos, de lo que literariamente nos compone, se retrotrae al tiempo en que el conocimiento se transmitía de viva voz a través de historias, de canciones, de romances, de todo aquello que, utilizando la palabra, podía dar una visión del mundo y de aquello que resultaba inexplicable. También de lo que sucedía alrededor, en los pueblos, en el entorno, que resultaba interesante contar, convertir en parte de ese conocimiento general que lo que son las cosas, pues como ahora estaba en la nube, es decir, pertenecía un poco a todos, cada uno lo cogía y lo contaba, ¿no? Esa nube que no existía como tal, la compartían quienes lo conocían y seguían compartiéndolo a su vez, ¿no? En ese ámbito son sobre todo las mujeres las encargadas de mantener esa riqueza narrativa, esa riqueza oral. Son las mujeres quienes cuentan, quienes repiten historias, quienes contribuyen a que otros miembros accedan a ellas, quienes toman la voz en las reuniones propicias a la magia que supone la creación, quienes se encargan de mantener ese tesoro tan frágil y tan poderoso, a la vez como es en definitiva la palabra, quienes, como tejen la lana, enhebran también las historias. Las circunstancias sociales que han propiciado a lo largo de los siglos que el acceso a la educación haya estado a veces restringido, otras directamente vedado, y en cualquier caso siempre haya tenido más dificultades para las mujeres. Eso, lo que ocurre son esas circunstancias sociales. Esa imposibilidad en algo tan sencillo como aprender a escribir primero y que más tarde la educación de las mujeres se limitara a lo más rudimentario, negándoseles el acceso a conocimientos, pues digamos, más elevados y reservados a los hombres y por tanto reduciendo enormemente el mundo referencial imprescindible para la escritura. Esa imposibilidad es la que cerró las puertas a las mujeres, a que las mujeres se incorporaran con naturalidad a la creación literaria en las mismas condiciones que los hombres. Rosalía de Castro lo decía así, mencionando las dificultades que se encontraba en su trabajo de escritora y aludiendo a la incomprensión de críticos, editores y sociedad en general. Decía, en una carta que le escribe a Eduarda, dice: no dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos. Hay que añadir que durante mucho tiempo el acceso a las publicaciones, a la edición, sumaba dificultades para las mujeres porque es de escribir, eso de la letra impresa y lo reverencial que se asociaba a ella se consideraba un asunto de gran calado y por tanto cosa de hombres. No es casual que algunas mujeres tuvieran que firmar sus obras en masculino. Bueno, todos recordamos a Fernán Caballero. Fernán Caballero se llamaba realmente Cecilia Boldefave. O a las hermanas Bronte, las tres, que tuvieron que firmar con nombres de hombre. Jane Eyre, por ejemplo, con el nombre de Currer Bell. También recordamos a George Sand, a George Eliot, que eran realmente mujeres. Y esto no es asunto del pasado, porque dices, bueno, esto sí, esto pasaba antes.
Fijaos en algo que me parece sustancial. En los años 90, los años 90 de ahora, del siglo pasado, Joanne Rowling era una madre soltera sin trabajo y en ese mismo año terminó de escribir su primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal. Bueno, pues la editorial que publicó el libro le recomendó que no firmara como Joanne Rowling, sino como J.K. Rowling, que es como aparecen firmados los libros de Harry Potter. Estamos hablando de los años 90. Porque parecía que si era una mujer la que escribía unos libros de esas características para niñas, pues que igual no cuajaba mucho, ¿no? Que igual si era un hombre, o podía sospecharse que era un hombre con esas iniciales, pues tenía más posibilidades de éxito. Ustedes me dirán, bueno, todo esto es muy bonito, pero las cosas son distintas. Son tan distintas que seguro que se les ocurre un ejemplo en estos mismos momentos que viene a poner patas arriba lo que estoy diciendo yo ahora. ¿Hablamos de Carmen Mola? Entonces seguro que estaban pensando en ella. Pues eso, una de las cosas que se dijo con insistencia entre las muchas que llenaron ríos en Twitter y en todas las tertulias fue: fíjate cómo está el panorama, fíjate cómo está el panorama, que ahora los hombres tienen que firmar con seudónimo femenino para tener éxito. Pues no. Eso es una opinión, pero no es así. Habrá, y de hecho hay gente que piensa así, pero volvemos a las cifras, porque las cifras al final son las que dicen las cosas. Claro que ahora las cosas son distintas, por supuesto. Hay muchas mujeres escritoras que tienen éxito, algunas son bestsellers, tienen reconocimiento, publican mucho, incluso podría parecer que copan el mercado. Bueno, podría parecerlo. Sin embargo, los datos de publicación, por ejemplo, vamos a poner un año, como estos llevamos unos años tan raros, vamos a poner de 2018, que fue un año que todavía no habían pasado cosas raras. En 2018 en España se publicaron 55.501 libros. Bueno, dirán ustedes, la mayoría de mujeres, porque uno entra en una librería y hay muchos libros de mujeres. Bueno, pues no, de esos 55.501 libros, solo el 32% eran de mujeres, estaban firmados por mujeres, aunque a nosotros nos parece que la presencia de la mujer en los libros es muy abundante. Y ello en un mundo, en un ámbito en el que resulta, esto es curioso, que quienes son responsables en última instancia de la publicación de los libros, en una mayoría muy curiosa, son mujeres. Muchísimas editoriales, especialmente los grupos editoriales más importantes, están dirigidas por mujeres, así que lo de la solidaridad femenina parece que tampoco funciona tanto en este sentido. Y bueno, podemos pensar que se publican más libros de hombres, pero como las mujeres leen más, porque esto es verdad, seguro que se venden más libros escritos por mujeres. Bueno, pues tampoco. Los 5 libros más vendidos, según todostuslibros.com, que es la plataforma, saben que es la plataforma de librerías online en España, hace muy pocas semanas eran: 1. La bestia. Bueno, Carmen Mola, pero ya sabemos que Carmen Mola son 3 hombres, o sea que no nos vale. Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Nunca, de Ken Follett. El italiano, de Arturo Pérez Reverte. Y en quinto lugar aparece la primera mujer, Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Es verdad que en 2021 los 3 libros más vendidos, esto hay que decirlo, los 3 libros más vendidos de 2021 fueron 3 mujeres: Sira, de María Dueñas, El humor de mi vida, de Paz Padilla, y El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Bueno, yo quiero creer, aunque los más vendidos haya vendidos muchos de hombres, yo quiero creer que como tengo esa tendencia al romanticismo en esto de la literatura, que no siempre los más vendidos son los más leídos. Quiero creer que ahí sinceramente creo que las mujeres sí que vamos por delante. Hablábamos de los seudónimos, pero no son la única situación en la que las mujeres terminan siendo clandestinas en su oficio. Hay algo bastante bochornoso en todo esto de la literatura y las mujeres, ¿no? Que en el fondo revela un poco el estado de las cosas a lo largo de los siglos. Y es la situación esta de todas esas mujeres que les han escrito las obras a sus maridos. Que existen. Los maridos se llevaron la gloria, los aplausos, y estoy segura de que hay muchos casos que ni siquiera se llegó a saber. Algunos otros sí. Por ejemplo, el caso de Colette. Sidonie Gabriel Colette, se casó en 1893, a los 20 años, con un escritor, que era Henri Gautier Villard, que era 15 años mayor que ella.
Y su esposo, que su marido notó el talento literario que había en ella y era muy joven, pero dijo, uy, esta tiene talento y tal, y le recomendó, le dijo, ¿por qué no escribes unas historias pues con cosas de tu infancia y inspiradas en los recuerdos que ella tenía de su adolescencia y de su infancia y tal? Y ella los escribió y dijo, pues casi es mejor que los firme yo. Bueno, pues los firmó él, se llevó el éxito hasta que ella se hartó, porque además el matrimonio era bastante infeliz y entonces decidió divorciarse. Y entonces al año siguiente ya empezó a publicar ella sus propios libros y recuperó incluso la serie de Claudine, que es lo más conocido por otra parte de Colette. Aquí en España está el caso célebre, que a lo mejor recordarán ustedes, el caso de María de la O. Lejárraga, conocida, que escribía los novelas, obras de teatro y libretos para que su marido Gregorio Martínez Sierra se llevara los elogios, ¿no? Una muy conocida, que incluso hizo película, Canción de cuna, no sé si se acuerdan de ella o no. Era María Lejárraga. Y además, aparte de todo eso, no podemos dejar de recordar la frase de Virginia Woolf, esta que dice, durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. O sea, hay muchos libros que firma Anónimo y detrás de ellos hay una mujer, ¿no? Para terminar de completar el panorama, durante mucho tiempo, y aún sigue existiendo en determinados ámbitos la misma creencia, se ha intentado establecer como verdad inamovible que las mujeres escriben literatura de mujeres. Con lo cual ya se da un toque despectivo a eso, ¿no? Los hombres escriben sobre grandes asuntos, sobre gestas universales, sobre aquello que afecta al funcionamiento de las sociedades, pero las mujeres escribimos pues sobre sentimientos, sobre emociones, sobre asuntos domésticos, sobre relaciones, sobre cuestiones restringidas a lo íntimo. El término literatura femenina, que abarca aquellas composiciones de carácter romántico con lo suyo de cursi, ha pretendido siempre asociarse también a cualquier otra obra escrita por mujeres. Y cuando las mujeres han escrito sobre asuntos que se han considerado masculinos, es decir, guerras, sangre, crímenes, cosas de esto, siempre se ha tendido a considerarlas excepción, ¿no? Escribe eso a pesar de que son mujeres, ¿no? Esto sigue dando otra vuelta a la llave de la reducción a determinados temas propicios para las mujeres. Y esto nos lleva a la inevitable pregunta que quienes escribimos tenemos que responder cada 2 por 3. Alguno que hay por ahí que escribe también, seguro se lo han preguntado. ¿Existe una literatura femenina? Yo no sé el número de veces que me han preguntado esto. Bueno, pues permítanme una respuesta. Yo ya tengo muchos años, llevo metida entre libros toda mi vida, siempre me ha interesado mucho la situación y todo lo que tiene que ver con las mujeres escritoras. Yo misma he escrito varias novelas y no soy capaz nunca de responder adecuadamente a esta cuestión. Realmente no lo sé. Y les contaré algo. Hace muchos años ya, en el siglo pasado, el diario El País publicó en su suplemento Babelia 4 relatos sin firma. Se trataba de que los lectores intuyeran cuáles estaban escritos por hombres y cuáles por mujeres. Los 4 tenían una extensión, a los autores se les pidió que tuvieran una extensión similar, eran bastante breves, y se les encargó que no utilizaran un narrador en primera persona para evitar que fuera una mujer y eso pudiera dar alguna pista o mover En el número siguiente de Babelia se desveló quién estaba detrás de cada relato, que era nada menos que Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón, Almudena Grandes y Juan Miñana. Bueno, pues con esos 4 relatos, sin firmar, durante los muchos años que yo me dedicaba a los talleres de creación literaria y todo eso, he hecho el experimento de llevarlos a clase, después de un encendido debate sobre si las mujeres escriben de una forma diferente a los hombres, no sé qué, lo he ido pasando en distintas ocasiones a los participantes en los talleres para que interpretaran cuál estaba escrito por hombres y cuáles están escritos por mujeres. Bueno, pues nunca hay una respuesta aplastante. O sea, y los argumentos que se dan, decir, no, este está escrito por una mujer porque tal, este está escrito por una mujer, no tiene ningún tipo de consistencia, lo que me lleva a pensar que realmente creo que no hay... Y me lleva a decir esa frase que siempre se dice, no hay escritura de mujeres o de hombres, solo hay buena o mala literatura. O sea, que es la respuesta que siempre se acaba dando ante ese tipo de
y cosas así. Y también en los últimos tiempos se añade un temor precisamente como reacción, y es que hay muchos lectores que temen encontrarse con un panfleto feminista cada vez que abren un libro de mujeres, escrito por mujeres, sea por eso o por un menosprecio, una falta de interés o un resabio ancestral o vete tú a saber qué. Es cierto que hay algo que no termina de cuadrar. Los libros más publicados, más reseñados, son escandalosas las cifras de las reseñas, se lo aseguro. Incluso los más vendidos resulta que están escritos por hombres. Y esto sí que es una verdad incontestable, la mayoría aplastante de los lectores son mujeres que, en vista de esto, parecen no tener ningún problema, contrariamente a lo que se pueda creer, en leer mayoritariamente a hombres. O sea, podría pensarse, no, es que las mujeres solo leen a mujeres. No, a la vista de los libros más vendidos y demás, no parece que eso sea así. Pero bueno, a pesar de ese empeño, digamos, ancestral de invisibilizar y que afortunadamente cada vez es menor, las mujeres hemos estado siempre en el centro mismo de la creación literaria, tal vez porque la palabra siempre ha sido tan nuestra como de los hombres, pero además hemos conocido siempre el poder salvador que tiene la palabra. Las mujeres siempre han sabido cómo consuelan las palabras, cómo su repetición puede hacer dormir a un niño, cómo los sueños infantiles pueden poblarse con las palabras que edifican universos, cómo las palabras sirven para domesticar las angustias que nos comen por dentro y que, organizadas en frases y puestas por escrito o simplemente dichas, adquieren dimensiones más fáciles de manejar. Las mujeres conocemos el poder curativo de las palabras y su capacidad para levantar el mundo. Y de un modo u otro, siempre hemos encontrado en la escritura el camino para entender el mundo y hacérselo entender a los demás. Voy a terminar con tres citas de mujeres escritoras. La primera es de Marguerite Duras y dice: la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito y pasa como nada pasa en la vida, nada excepto eso, la vida. Esta de Virginia Woolf, que enlaza con todo lo que veíamos de todas las mujeres para las mujeres asturianas escritoras que tenían que marcharse, Virginia Woolf siempre decía algo que es una verdad, que en su momento era muy revolucionaria, ahora nos parece lo más normal, pero en su momento era revolucionaria. Dice: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Y finalmente esta que me gusta mucho, habla de Sherazade, ¿sabéis? Las mil y una noches. De hecho, Sherazade debería ser nombrada patrona oficial de los escritores, puesto que con su mera palabra, con su voz creativa, es capaz de poner orden al caos y luz a la negrura. Y esa es justamente la función de la literatura: rescatarnos de la desesperación, salvarnos del horror, ganar tiempo en el despiadado combate contra el fin. De la misma manera que Sherazade va venciendo noche a noche al verdugo y conquistando un aplazamiento de la condena, porque siempre se escribe contra la muerte. Esto es una frase de Rosa Montero. Y de verdad, si algo sabemos las mujeres, pues es eso: escribir contra el olvido y escribir contra la muerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y ahora, si nos quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Bueno, yo, tras la defensa que has hecho de las mujeres, creo que en nombre de los 5 caballeros que estamos aquí, hemos tenido la intención de meternos debajo de la mesa. No. Pero, en fin, yo tendré una pregunta. Hoy hay más mujeres que hombres estudiando carreras de letras. No siempre, pero es frecuente que personas que estudian carreras de letras sean escritores. ¿Por qué, si hay muchas más mujeres que hombres, se publican más obras o hay más escritores que mujeres? Bueno, pues estaría bien tener la respuesta a eso.
estaría muy bien tener la respuesta. Yo me imagino que tiene que ver con una consideración general. Es verdad que el avance que se ha producido en la mujer como creadora es importantísimo. Quiero decir, no hay más que ver todas estas mujeres este repaso que hemos hecho de las escritoras asturianas y mirar cualquier historia de la literatura universal y ver la disparidad tan enorme que hay. Y es verdad que se ha avanzado mucho. Y es curioso porque una de las cosas que hace no demasiado tiempo asistí a una discusión entre varios escritores y uno de ellos decía: no, es que las mujeres lo tienen mucho más fácil para publicar, porque una mujer va y habla con el editor y, bueno, venía a decir más o menos que con un poco de seducción, así, con un poco de mano zurda y un poco de tal, que para una mujer era mucho más fácil. Entonces, inmediatamente me dieron ganas de decir, bueno, es que sabes que la mayor parte de los responsables de las editoriales son mujeres, son editoras, lo cual parece que todavía complica más la cosa. Yo creo que sigue existiendo de alguna manera en algún lugar remoto de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, hablo del cerebro de la sociedad, ¿no? La consideración esa que viene arrastrada de muchos siglos, y yo creo que sigue existiendo. Insisto, se ha avanzado mucho y la producción femenina, la producción en literatura de mujeres es muy amplia, pero yo creo que en el fondo queda todavía esa especie. Se nota mucho en lo comentaba antes, en las reseñas que se hacen de los libros. Si uno coge los suplementos literarios, hay una mayoría aplastante de reseñas, de críticas, de libros de hombres, más que de mujeres. Entonces dices, bueno, ¿y eso por qué es? Porque los críticos siguen considerando que... Bien, esto mismo pasa en la pintura y en las artes. Sí. Hay muchas más mujeres que hombres estudiando bellas artes, sin embargo, en los museos hay muchos más hombres que mujeres, y me refiero a la actualidad, no me refiero a la anterior, que todos sabemos que la mujer estaba relegada totalmente de ahí. Bien, pues yo creo que en este ciclo vamos a mirar todo esto y alguna cosa más. Creo que se te olvidó decir, o vamos, lo digo yo, que la primera charla que haremos en el mes de febrero será con Ángeles Caso, después será con María Teresa Álvarez y con Pilar Sánchez Vicente. Todo esto será en el mes de febrero. En el mes de marzo y abril pues ya lo iremos publicando porque están sin cerrar todas las citas. Informarles que el próximo acto que organizaremos aquí será, junto con el Aula de Cultura del Comercio, el miércoles día 26. El profesor y escritor Juan José Alonso nos presentará su libro Haz que gane el bueno, en el que el autor nos hace ver que hay rastros de la República de Platón en las aventuras del Capitán Trueno y de sus compañeros Goliat, Crispín y Sigrid. También intervendrá el periodista Pachi Pontera. Están ustedes invitados. Y nada más, les deseo que tengan un feliz resto del día y muchas gracias por hoy. Very good.